Hola a todos, vamos a continuar nuestra tercera parte, nuestra última parte sobre el tema de la conciencia moral. En el video anterior nosotros hablamos que la conciencia moral siempre se manifiesta para mí en forma de un sentirme obligado. Es una conciencia práctica que siempre me coloca en una situación de decidir en un sentido afirmativo o negativo. Y por eso la conciencia moral, si parafraseamos a un pensador español, Carlos Díaz, podemos decir que saber lo que haya que hacerse es sabiduría, lo cual está bien. Saber cómo hacerlo es inteligencia, lo cual por supuesto está mejor, pero hacerlo es virtud y eso es lo que realmente importa. Entonces, bueno, pues hablamos de la conciencia moral como una conciencia moral que nos permite actuar correctamente. Pero, ¿cómo sabemos cómo debemos actuar? Por supuesto que la conciencia moral no viene prefabricada y lista para usarse. Eh, la pregunta que yo hice, ¿cómo sabemos qué debo hacer o cómo debo actuar? Pues empieza por educación, y las condiciones para aprender cómo debo actuar siempre vienen dados por la sociedad, por la cultura, donde el ser humano está viviendo, está formándose y necesariamente aprende precisamente desde su entorno eh, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Por eso, costumbres morales vienen dadas desde afuera y estando niños pequeños, nosotros aprendemos a lo largo del tiempo de nuestro proceso de maduración o en este proceso de maduración cómo debemos actuar. Por eso podemos hablar de la génesis de la conciencia moral y los estudiosos sobre el tema hablan de que la conciencia moral se desarrolla como un paso de heteronomía hacia autonomía. En el video anterior nosotros platicamos qué es autonomía. Es actuar tomando sus propias decisiones sin ninguna influencia externa o al menos capacidad de contrarrestar cualquier influencia externa, de tal manera que podamos atribuir este acto a nosotros mismos y asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué es heteronomía? No, bueno, podemos entonces entender que la heteronomía es precisamente un acto basado en esta influencia externa en una sugerencia cómo debo actuar. Y primero, cuando ya se da una formación de la conciencia moral, yo descubro qué es lo que debo hacer a través de diferentes normas, costumbres, sugerencias, prácticas que puedo observar viviendo dentro de un grupo social. Este sistema de normas es una realidad social la cual yo encuentro y a la cual trato de ajustar mi conducta para sentirme en primer lugar aceptado, sentirme perteneciente a este grupo. Y por supuesto, a su vez, el grupo social tiene diferentes mecanismos para, de alguna manera, dirigir mi comportamiento. Entonces, bueno, los actos que son deseables, que se ajustan efectivamente a lo que espera la sociedad de mí, son actos premiados, alabados, bien vistos, y las acciones que realizo y el grupo no lo aprueba, entonces son acciones reprobadas. Bueno, pues como yo les dije, heteronomía y autonomía, el niño cuando inicia su formación y su adquisición de la conciencia moral es una persona que todavía no puede actuar tomando sus propias decisiones, su comportamiento está controlado por otros y es donde estos mecanismos de aprobación y de amonestación pues tienen mucha importancia. Por eso actuamos tratando de conseguir, vamos a decir, la estrellita que nos ponen enfrente y tratamos de evitar cualquier acción que puede ser reprobada.
pero nuestro paso es precisamente lograr adquirir un control sobre nuestras propias decisiones. Este paso o esta formación, este proceso de formación, no se da de un día para otro, es un proceso evolutivo que inicia, por ejemplo, en la primera etapa, cuando nosotros respondemos a una regla, la obedecemos porque es una regla impuesta por las personas adultas, no es una regla que se percibe como alguien la hizo, sino más bien se ve como siempre existía y nunca se juzga ni se interpreta, sino pues es cuestión de obedecer o no obedecer. Por eso se concibe como algo exterior a nuestra conciencia, es algo que nos dicen que debemos hacer y es una imposición. ¿Por qué actúo? ¿Cuál es el motivo en este caso? Pues el principal motivo es evitar el castigo, ser bien vistos, ser aceptado por la sociedad o por la familia y pues en este caso el acto en sí mismo no resulta ser tan relevante por ejemplo, por el niño, no se pregunta si está bien lo que hace o está mal, si la maestra o si los papás dicen que tienes que hacerlo, pues ya está bien, porque ellos imponen la regla y ellos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero conforme que el ser humano crezca, se modifica, se evoluciona su comprensión de las reglas y por lo tanto también evoluciona el concepto de la obligatoriedad. En este caso, llegamos a comprender que las reglas son obligatorias, pero esta obligatoriedad viene como un consenso. Las reglas pueden modificarse, nosotros podemos acordar cuáles son las reglas. Y lo importante en este caso que haya reglas, pero también la conciencia que empezamos a formar, logramos entender en este caso que las reglas existen no como una imposición, porque alguien dice que tienes que hacer, sino tienen un sentido de ser, porque cumplir con una regla me permite interactuar con los demás. Por lo tanto, las acciones empiezan a entenderse, empiezan a juzgarse en función de las intenciones y también de las circunstancias. Por ejemplo, un niño más o menos de 10, 12 años ya empieza a entender que mentir es malo, no porque dicen que es malo mentir, sino que realmente cuando tienes intención de engañar, estás afectando la confianza mutua, por ejemplo, en situación de realizar una actividad lúdica, un juego, y no hay manera de jugar si estás haciendo trampas. Finalmente, la misma actividad no puede realizarse porque pues si constantemente estoy ganando porque hice trampa, eh, hasta el mismo juego pierde su parte divertida porque jugar es precisamente perder y ganar y por supuesto pronto puedo descubrir que nadie quiera jugar conmigo porque soy una persona tramposa. Entonces hay un acuerdo, los niños por lo general elaboran estas reglas, hacen un consenso y dicen, bueno, pues no hacer trampas. En este caso, el ser humano, el individuo, tiene una motivación, tiene un interés en mantener esa confianza, en mantener una aprobación social, porque ya ahora comprende por qué existen las reglas, qué beneficio trae a la convivencia social cumplir con una regla. Por eso las normas se convierten en unas expectativas compartidas que permiten mantener una relación, mantener una confianza, cohesionan un grupo de personas, permiten establecer las relaciones y de ahí surge la noción del deber. Debes ser sincero, debes ser responsable, debes cumplir con lo prometido. ¿Por qué? Porque pues, de esto, precisamente del cumplimiento de esto, dependen las relaciones que puedes tener o que puedes perder. Y finalmente llegamos a adquirir la conciencia de que es correcto
cumplir con los deberes y defender normas, principios para un buen funcionamiento de la sociedad. Pues es la siguiente etapa. Sin embargo, obedecer a los mandatos, obedecer también las prohibiciones, sentirse obligado, pues carecería todo el significado moral si yo no tuviera esa convicción de que lo que me están ordenando es realmente lo bueno. Porque las sociedades tienen diferentes costumbres. Y llega el momento en la formación de la conciencia moral cuando nos preguntamos, ¿y esto lo que la sociedad hace realmente es bueno? No, bueno, un pequeño ejemplo, una sociedad esclavista, por ejemplo, una sociedad donde existe un grupo de seres humanos que está esclavizado, tiene una norma, una regla donde pues la esclavitud se ve como algo normal o el trato que reciben como esclavos se considera un bien moral y llega el momento cuando alguien se pregunta, ¿y realmente es lo que la sociedad hace, lo que me enseñaron desde muy pequeño, es lo que debo hacer? Bueno, pues hacer estas preguntas nos permite subir al siguiente nivel de razonamiento moral, donde la moral y la conciencia moral se manifiesta como conciencia de principios éticos universales. Se trata de principios, por ejemplo, de justicia, de reciprocidad, de igualdad de los derechos humanos y respeto por la dignidad o la igual dignidad de todos los seres humanos como personas. Entonces, bueno, pues es un nivel más alto de la conciencia moral, cuando el ser humano no solo aprende las normas sociales de cómo tiene que actuar, sino también es capaz de preguntarse, de reflexionar sobre la bondad, la validez de estas normas. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que en este tercer nivel estamos hablando de realmente una plena autonomía de la conciencia moral, pero esa autonomía no debe absolutizarse. ¿Cómo yo finalmente puedo llegar a conocer un principio y no equivocarme, no imponer como norma universal lo que a mí me parece? Pues acuerdan, por favor, que el hombre eh, tiene un apoyo, un respaldo y gracias a su racionalidad conoce dentro de sí mismo, en su interioridad, una ley conforme a la cual ha de vivir y de actuar. Le llamamos la ley moral natural y cuando nuestra razón conoce esta ley, la acepta plenamente, pues nuestra racionalidad que nos aconseja y nos permite elegir qué es lo bueno, qué es lo malo, será una recta razón, porque es una razón guiada por la ley moral natural. O como decía un pensador medieval, que hay conciencia moral porque hay conocimiento del principio. Este principio yo no lo estoy inventando, ni tampoco lo estoy imponiendo. Este principio lo estoy descubriendo. Y para concluir, bien dijo el Papa Juan Pablo II cuando en una de sus encíclicas dice que la conciencia debe aspirar al seguimiento de una verdad universal sobre el bien que la razón humana puede conocer.